dar su nombre, por favor? Servando Gómez Martínez. ¿Su alias? La tuta del profe. ¿Originario? Arteaga, Michoacán. ¿Sabe por qué está detenido? ¿Por criminal? ¿Nos podría decir, por favor? Narcotráfico. Lideré una banda de que si tú quieres. ¿A qué banda lideraba? Caballeros Templarios. De enseñar en una escuela rural a traficar cocaína y bienes robados a China. De usar la tiza y el pizarrón a pasearse armado, amenazando al gobierno y a los medios de comunicación. La historia de Servando Gómez Martínez, mejor conocido como La Tuta, es una llena de giros violentos y crueldad. Una biografía increíble que entremezcla narcotráfico, cultos religiosos, sacrificios humanos, lazos con Oriente y hasta regalos al pueblo. Es que La Tuta era un capo distinto a todos, que amaba las cámaras casi tanto como amaba el dinero y la violencia. Hoy vamos a conocer cómo dejó las aulas para ponerse al frente de los caballeros templarios, sembrando el miedo y el dolor en todo Michoacán. Hoy en día, Servando Gómez Martínez es considerado uno de los criminales más peligrosos que operó en México en las primeras décadas del siglo XXI, manteniéndose al frente de una organización que combinaba narcotráfico con una religión perversa. La Tuta, como era conocido en Michoacán, era un líder carismático y temido, que mantenía al pueblo dominado con regalos y a sus enemigos paralizados con miedo. Sin embargo, no siempre ocupó ese lugar de poder. Sus orígenes humildes y su afán por el conocimiento lo llevaron primero hacia la educación. Gómez Martínez nació el 6 de febrero de 1966 en el pueblo de Arteaga, en Michoacán, en el seno de una familia trabajadora con varios hermanos y hermanas. Desde joven demostró una gran facilidad para el estudio, por lo que a mediados de la década del 80 comenzó a dar clases en escuelas rurales como maestro de educación básica, lo que le valió el apodo de El Profe. Entre los alumnos era conocido por su personalidad extrovertida y simpática. Algunos residentes lo recuerdan como un hombre humilde que siempre ayudaba a los necesitados. Pero detrás de esa fachada se escondía una ambición desmedida. Es que el profe, o más bien La Tuta, soñaba con dinero, lujos y una vida de excesos que difícilmente podría conseguir dando clases en Arteaga. ¿Cómo es que un profesor acaba donde usted está? Era un trabajo muy sano, muy honesto, pero para mis aspiraciones, para mi forma de ser interactivo y todo, no me satisfacía. Entonces, pues se fueron dando las situaciones y aquí estoy. ¿Qué siente al ser uno de los hombres más buscados de México? ¿Tiene miedo? Ni que me da temor, como ser humano me da temor. Sí me da temor, pero sé lo que represento, lo que soy y sé que algún día me va a suceder algo. Si nos hemos equivocado, pido una disculpa. Sé que pidiendo disculpas de todos no me la van a perdonar. O sea, si soy delincuente y sé que no me la van a perdonar. Se dice que ya en su época como profesor, Servando Gómez Martínez organizaba delincuentes juveniles y pequeñas pandillas en Uruapan y llevaba adelante ese negocio paralelo con ayuda de su hermano, Luis Felipe Gómez Martínez, alias El Huicho, quien con el tiempo se transformó en su mano derecha en varios territorios michoacanos. La Tuta y sus hombres no solo se dedicaban a la venta de droga, también realizaban robos, secuestros y sobre todo, tráfico de mercadería robada. Ya sean bienes de consumo o materiales para construcción, los criminales robaban cargamentos que después vendían a compradores extranjeros, sacando una enorme ganancia. El dinero comenzó a fluir y el querido profesor de Arteaga dejó de lado por completo su carrera en la educación para abocarse de lleno al crimen organizado. De esa forma nació uno de los capos más peligrosos y buscados de todo México. A principios de los años 2000, La Tuta aprovechó sus contactos y su fama en el bajo mundo
para integrarse a un cártel de gran nombre, la familia Michoacana, la cual estaba en ese momento liderada por Nazario Moreno González, alias El Chayo. La familia era un cártel bastante particular que operaba como una mafia tradicional, con un fuerte arraigo territorial y numerosas reglas de honor impartidas mediante la violencia. También eran un frente altamente violento que imitaba los recursos grotescos de, por ejemplo, los Zetas, incorporando la tortura y la decapitación a su lista de estrategias. La Tuta desplegó todo su talento como organizador y líder. Tenía cualidades naturales para dar órdenes y hacer que los sicarios se comporten y que los cargamentos lleguen a tiempo. Nosotros somos pueblo, señores, y lo hemos dicho, respetamos al gobierno federal, especialmente a los militares. Ya lo hemos dicho el motivo por cuál es. No es temor, señores, no es miedo. Somos tan hombres unos como otros y también estamos dispuestos a dar la vida y a defender a nuestro pueblo. Pero ya es justo y necesario, señores, que pongan orden. Además, al ser un hombre formado y decidido, tenía gran oratoria, por lo que solía ser el encargado de mediar entre competidores, vecinos, políticos y fuerzas de seguridad. En otras palabras, se volvió de a poco en la cara visible del crimen organizado en Michoacán, siendo quien pagaba los sobornos y convencía a las comunidades de que debían colaborar con su negocio. Fue entonces que comenzaron a circular los videos en los cuales se podía ver al ex profesor dialogando de manera directa con el pueblo, ofreciendo favores y asegurando que él y sus hombres no estaban allí para causar un daño, sino para hacer negocios, que eran, en sus palabras, un mal necesario. Les ha dicho que somos un mal necesario y que desgraciadamente o afortunadamente estamos nosotros, pero que si no, estaría otro grupo. Religioso, generoso entre su gente y aficionado a las peleas de gallos, quienes lo conocen aseguran que tomaba decisiones en su propio palenque, que mandó construir en su tierra. Durante años, la Tuta se mantuvo en la cúpula de la familia michoacana junto al infame Chayo, un hombre violento y fanatizado por los cultos religiosos. Es que Nazario Moreno González no solo quería ser un narcotraficante, quería también ser un líder espiritual con su propia secta. Lo increíble es que lo consiguió. En 2011, la familia michoacana se fraccionó debido a arrestos policiales de miembros importantes, como también a tensiones internas que fueron socavando la estructura. Había grupos que no confiaban en los líderes, por lo que el cártel terminó separándose en varias células que continuaron con su legado violento. La más relevante de todas ellas fue la que integraron la Tuta y el Chayo, la cual bautizaron como los Caballeros Templarios, en honor a los guerreros que lucharon contra la avanzada islámica en Jerusalén. Rápidamente, los templarios plantaron bandera en Colima, Michoacán y Jalisco, ganándose el respeto de la competencia y el temor del gobierno. Lo que hacía diferente a este cártel era el componente simbólico que unía a sus sicarios. Los rumores sobre los rituales de los caballeros templarios son abundantes, y en algunos se habla de sacrificios humanos, de asesinatos como ofrendas, e incluso del consumo de carne humana como ritual de iniciación para los nuevos sicarios. En algunos decomisos se encontraron túnicas y rastros de vela y otros materiales utilizados en las misas secretas que oficiaba el Chayo, el líder religioso e ideólogo de la violencia de los caballeros templarios. Y si dice que el problema soy yo y los caballeros templarios, los que estamos ocasionando todo lo que está haciendo en Michoacán, pues es deber de los institutos, de la federación o del Estado ejercer la acción en contra de nosotros y establecer un Estado de Derecho, y estamos completamente de acuerdo. Mientras el Chayo escribió su propia Biblia e impartía reglas cada vez más extremas a sus soldados, la Tuta se encargaba de negociar con autoridades y formar lazos con las comunidades que dominaban. El ex profesor aún recordaba cómo hablar frente a una audiencia, y es por eso que utilizó su carisma para engañar a pueblos enteros. Según el narcotraficante, los caballeros templarios eran defensores de la gente, y más allá de sus negocios narco, ellos soñaban con construir un México glorioso, sin pobreza ni carencias.
Es por eso que frecuentemente realizaban regalos de electrodomésticos o dinero en un intento de generar lealtad entre los habitantes. No, pero si te dice cemento, ¿no? No se lo van a robar a la presidencia. No. ¿Para qué quieres, güey? ¿Para qué quieres dinero? Dígale que trabaje. Para arreglar la cocinita, pues que se me está cayendo ahí. Ya voy a la presidencia y no ¿Dónde sé. está tu marido? Ando trabajando. ¿Y por qué no entra a trabajar conmigo? Le voy a decir que anda trabajando con Dile usted. que... Pues sí. El mío anda trabajando con su hermano propio, a mí no, ni para que me diga. La estrategia de la tuta fue brutalmente exitosa. Los caballeros templarios no solo mantuvieron el territorio que controlaba la familia michoacana, sino que se expandieron mucho más allá de sus límites originales. Los negocios de este cártel se extendieron a lo largo de varios estados e incluso tenían contactos en Estados Unidos y algunos países de Sudamérica. La empresa estaba en constante crecimiento y eso era posible también gracias al sadismo y la violencia de sus sicarios. Es que detrás de las palabras amables y los rituales se escondía una fuerza armada poderosa que se asemejaba demasiado a un grupo paramilitar. A causa de sus actividades, Michoacán vivió años de profundo dolor, con un incremento histórico de asesinatos, como también de cobro de cuotas y secuestros extorsivos a sus habitantes. En Michoacán, los caballeros templarios estaban tan profundamente arraigados que no solo ejecutaban actividades criminales, también asumían roles sociales, judiciales y eran aceptados como árbitros legales. Su palabra era la nueva autoridad y eso no agradaba a todos. Debido a los daños causados por la tuta y sus hombres, surgieron en territorio michoacano una serie de organizaciones armadas integradas por empresarios y campesinos que salieron a las calles a defender sus propiedades. Fueron conocidas como autodefensas y proliferaron en las zonas rojas donde el crimen era especialmente feroz. Estos grupos armados se posicionaron como los principales enemigos de cárteles como los caballeros templarios, ya que las autodefensas no solo contaban con armamento y capacidad operativa, sino que además no obedecían a los mismos límites legales que respetaban ejército y policía. Así comenzó una guerra cruenta que tuvo a la tuta como uno de los objetivos principales. Yo no quiero pleito con nadie. Nosotros queremos que haya una paz y una tranquilidad. Nosotros no vamos a ser punta de lanza para que digan que estamos poniendo el disturbio en Michoacán. ¿A qué disturbio en Michoacán? Lo están poniendo los autodefensas, los comunitarios, en esa situación que están implementando y que están llevando a cabo de robar, de hacer cosas que no. La guerra entre los narcotraficantes y las autodefensas abrió un nuevo frente para la tuta, quien hábilmente trató de encuadrar el conflicto como una guerra entre dos facciones ilegales. En sus discursos admitía sus crímenes, pero afirmaba que el accionar de las autodefensas era aún peor, ya que generaban violencia, muerte y balaceras innecesarias. De acuerdo con sus palabras, era el rol del gobierno y la justicia evaluar si los caballeros templarios eran una amenaza. El problema es que todas las autoridades estaban corruptas y aceptaban dinero manchado con sangre de las arcas del narcotráfico. Pese a este resurgimiento de violencia y a la amenaza concreta que representaban las autodefensas, el negocio de la tuta continuó floreciendo. La droga no era lo único que le generaba grandes cifras. También se dedicaba a la venta de metales y otros productos industriales a grupos empresariales chinos que no preguntaban sobre el origen o la legalidad de la transacción. Los chinos son unas transnacionales inmensamente grandes, ¿eh? Son harto c*******. El ex profesor rural se valió de ese mercado negro para ganar millones de dólares a costa de robos a empresas mexicanas. Sin embargo, si bien Servando Gómez Martínez seguía siendo un hombre importante, de a poco su entorno comenzó a desmoronarse. Todo comenzó en 2014 con la muerte de su socio principal, el Chayo, en marzo de ese año. Luego, pocos meses después, le tocó enterrar a uno de sus hermanos, Aquiles Gómez Martínez.
En simultáneo, varios sicarios y operadores fueron atrapados, y cada uno de ellos brindó una pieza de información clave para poder construir un caso en contra de La Tuta. Es que a diferencia de otros capos, él no se escondía, más bien todo lo contrario. Solía hablar con medios de comunicación y se exponía constantemente, confiando en que no existían evidencias necesarias para ponerlo tras las rejas. Sin embargo, su suerte se agotó en la madrugada del 27 de febrero de 2015. El arresto de La Tuta fue rápido y preciso, sin necesidad de disparar una sola bala. El mismo narcotraficante reconoció que recibió el allanamiento con total sorpresa y que no esperaba que la justicia siguiera tras sus pasos. Estaba seguro de que los casos en su contra estaban fríos y que los testigos habían sido callados. Digamos que aquí se me ve nunca quise haber contestado en el momento. Pero van a quedar para adelante, hay que tocar. También me sorprendieron, me sorprendieron con la realidad y por eso le dije ayer todo. No por qué ocultar nada. Además de ponerlo a disposición de la justicia, los oficiales de policía le decomisaron varios vehículos, un lanzagranadas con 3 granadas de fragmentación, 4 armas largas, una ametralladora Uzi y 7 armas cortas. Un pequeño arsenal que lo incriminaba aún más. Agarraron a La Tuta y con esto comenzamos. Después del Chapo Guzmán, el narcotraficante más poderoso de México era La Tuta, cuyo nombre es Servando Gómez Martínez. Él es el líder del sanguinario cartel de los Caballeros Templarios, una organización que controla las actividades del narco en el estado de Michoacán y desde ahí en el resto de México. A La Tuta le gustaba hablar en público y enviaba videos a los medios de comunicación, pero su arresto fue totalmente distinto. Lo detuvieron sin disparar un solo disparo. Los medios de comunicación se hicieron eco del arresto, pero lo cierto es que el juicio en contra de La Tuta demoró bastante tiempo en concretarse. Abundaban las pruebas, pero eran dispersas, y era necesario construir un mapa completo sobre las actividades de ese hombre, que durante 25 años estuvo involucrado en el crimen organizado en el estado de Michoacán. Y justamente hablando de Michoacán, un juez sentenció a 55 años de prisión a Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, fundador del cártel de los Caballeros Templarios, por el secuestro de un empresario en Uruapan ocurrido en agosto de 2011. La Tuta está detenido desde febrero de 2015 y actualmente se encuentra preso en el penal del Altiplano. En 2022 fue sentenciado a 50 años de prisión por delincuencia organizada y delitos contra la salud. También enfrentaba otra sentencia de 55 años por el secuestro de un empresario y se le atribuye el asesinato de 12 agentes federales en Arteaga, ocurrido en un operativo en la administración de Felipe Calderón. Por todo ese prontuario, el capo esperaba pasar el resto de su vida en el penal del Altiplano en suelo mexicano. Sin embargo, en 2025 su caso tomó un nuevo revés con una decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum. México envió 26 reos, como podía verlo en pantalla, a los Estados Unidos para que allá sean juzgados. Los convictos que estaban detenidos en diferentes centros penitenciarios en nuestro país fueron requeridos por las autoridades de los Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Entre los capos entregados a Estados Unidos se encontraba La Tuta, quien tenía cuentas pendientes con el tío Sam debido a sus negocios transnacionales y al asesinato de varios ciudadanos estadounidenses. Al no haber sido extraditado, sino entregado, no corre peligro de ser condenado a muerte. Sin embargo, de seguro pasará sus últimos años de vida en algún penal de máxima seguridad. De esa manera concluyó su largo camino de profesor de escuela rural a líder delictivo buscado en más de un país. La ambición, las malas influencias y un deseo incontrolable por el poder llevaron a un hombre humilde y sencillo a transformarse en un asesino enmascarado tras un papel de defensor del pueblo.
De esta manera llegamos al final de un video cargado de brutalidad. Si te gusta este contenido en el cual exploramos el ascenso y la caída de grandes capos mexicanos, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. De esa manera podrás estar al tanto de todas las novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.